a todos, bienvenidos a nuestro canal para aprender español. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Como ya saben, estamos celebrando la Copa del Mundo 2026. Tenemos banderas en las calles por todos lados, luces por todos lados y muchas personas de todo el mundo que han viajado hasta estos tres países donde se está desarrollando este evento. Este mundial es un poco diferente. Para los románticos del fútbol, sobre todo, es un mundial un poco triste. ¿Por qué? Porque es el último mundial que van a jugar muchos jugadores que han hecho historia a lo largo de varios años en la historia del fútbol. Y hoy hablaremos de uno de ellos específicamente. ¿De quién? Lionel Messi. El hombre que cambió la historia del fútbol para siempre. Para Leo Messi, este es su último mundial. Y hoy te voy a contar la historia sobre cómo vive un aficionado este momento tan especial. Así que prepara tu oído, escucha y disfruta esta historia en español. Empecemos. Esta es la historia de Mateo. Un chico de 18 años que vive en Miami. Le encanta el fútbol y desde que era muy pequeño, su sueño siempre fue ver jugar en vivo en un estadio de fútbol a Lionel Messi. En el año 2022, Mateo vio el Mundial de Qatar desde su casa. El día de la final estaba con su familia mirando el juego y cuando Argentina ganó la copa, lloró de alegría. En ese momento pensó, ¡qué increíble! Messi ya lo ha ganado todo. Y en ese momento también pensó que él se iba a retirar del fútbol. Pero el tiempo pasó y llegó el año 2026. Y sorprendentemente, Messi decidió jugar un mundial más. Con 39 años, el capitán argentino ha decidido representar a su selección para defender un título más. Hace un mes, el papá de Mateo entró a su habitación con una gran sonrisa y dos pequeños objetos en sus manos. ¿Qué era? Eran dos boletos para el partido inaugural de Argentina en el Mundial 2026. Mateo no lo podía creer. Saltó de alegría de su cama a abrazar a su padre. Iba a cumplir un sueño. El día del partido llegó. El estadio estaba completamente lleno. Habían camisetas blancas y celestes por todos lados. La gente estaba gritando, cantando. El ambiente era espectacular. Mateo y su padre buscaron sus asientos. Estaban muy cerca de la cancha. De repente, los jugadores salieron a calentar y allí estaba él, el número 10. Messi caminaba por el césped con mucha tranquilidad, pero su mirada reflejaba mucha concentración. Mateo sintió un frío en el estómago y en este momento el juego empezó. Mientras Messi estuvo en el campo, Mateo no apartó la vista de él. Ya no corría tan rápido como cuando tenía 25 años, pero su inteligencia y su concentración eran inigualables. Pero cada vez que recibía el balón, el estadio contenía la respiración, hasta que llegó el minuto 17. Messi recibió el balón, se giró, lo acomodó y disparó directo a la portería. Gol de Argentina. Antes de continuar, si te está gustando, te invito a que te suscribas y le des me gusta para que sigamos practicando español a través de historias actuales. El estadio explotó. Mateo gritó tanto que perdió su voz. Abrazó a su papá fuertemente. En las pantallas del estadio grababan a Messi. Se le veía muy feliz. Disfrutaba cada segundo porque sabía
que eran sus últimos partidos en un mundial de fútbol. El partido continuó. Argentina dominó durante todo el juego y Messi hizo lo que él sabe hacer y es experto: definir frente al arco. El juego terminó con 3-0. Y sí, los 3 goles fueron de Messi y se llevó la pelota a casa. Y cuando el árbitro pitó el final, Messi se dirigió al centro del campo, miró al público, levantó las manos y les agradeció por todo el apoyo. En ese momento, Mateo supo que era el último juego que iba a poder ver del astro del fútbol, que ha hecho historia durante tantos años. ¿Qué les pareció la historia de Mateo? A mí realmente me emocionó mucho, porque el fútbol es algo que se queda en el recuerdo de muchas personas para siempre, sobre todo para los aficionados. Este mundial realmente es histórico, porque nos estamos despidiendo de una generación realmente increíble de jugadores. Ahora, quiero interactuar con ustedes y leer sus comentarios. En español, por favor, respondan estas preguntas abajo. Pregunta número 1. ¿Quién es tu jugador favorito del Mundial 2026? Y pregunta número 2. ¿Tú crees que Argentina puede ganar el Mundial nuevamente? Escribe tus respuestas utilizando el tiempo presente y futuro. Voy a estar revisando en los comentarios y te voy a corregir. No olvides darle like y suscríbete para seguir escuchando nuevas historias. Nos vemos en nuestra próxima historia. Adiós.